Padre, en esta mañana te damos gracias por empezar la escuela dominical. Queremos pedirte en forma especial por el hermano Raúl y su bebita Keila, que la puedan atender, que pueda determinar, Señor, su enfermedad, darle medicamento, y como él tiene el deseo de llegar también a la iglesia a tiempo. Queremos pedirte, Señor, que los que estamos aquí aprovechemos la escuela dominical aprendiendo más de tu palabra, como lo hemos hecho, rogándote por los niños y sus clases, llegando, Señor, ya cerca del fin de este semestre, pidiendo bendiciones para todos los presentes y los que vienen en camino, aún los que no llegarán a la escuela dominical, pero llegarán apenas a la predicación. Ponemos en tus manos en nuestras vidas y este tiempo aquí para aprovecharlo bien, en nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a la escuela dominical. Pasajes complicados que requieren respuesta, pero 3, no sé si se ve ahí, ¿es 3? Sí es el 3. Sí es el 3. Ahí está el hermano. Bueno, muy bien. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto ya en esta tercera parte. Estamos viendo algunos pasajes complicados del Pentateuco, ¿verdad? ¿Por qué salieron tantos hermanos? No sé. Salieron varios. Son los de la clase, sí, cierto. Qué barbaridad. Bueno. Muy bien, en la tercera parte, lo primero que vimos fue la improbable vida de Abimelec, en las grandes distancias, ¿verdad? Incluso estaba checando algo, ahora que estaba leyendo, ya empecé yo a leer para hacer una prueba de lectura del próximo mes, del próximo año, el tiempo que se requiere invertir para la lectura bíblica, y son 20 minutos diarios. O sea, si ustedes leen más o menos, sería así: Génesis del 1 al 3 en 9 minutos 40 segundos, es lo que yo tardé. Mateo del 1 al 2, 5 minutos 15 segundos, y Salmo del 1 al 5, 4 minutos 30 segundos, para darnos un total de 173 versículos. Y el promedio es 174, o sea, la intención es leer 174, 174, 174, y podrá uno leer la Biblia en 6 meses. Entonces, sumando todo esto, nos da un total de 20 minutos, ¿verdad? Redondeado, mi esposa hizo menos, y ustedes, aunque lean pues muy al pasito, estarán invirtiéndole 30 minutos, cuando mucho, el día que más tarden leyendo la Biblia van a tardar media hora. Por eso les digo yo que está dividido en 3 secciones, para leerla en la mañana, en la tarde y al medio, o todo de un golpe, o 2 y 1, o como ustedes prefieran, hasta en 4 partes si quieren. Entonces, mientras hacía esa lectura, notaba que en el caso de Herodes, uno es el Herodes que quiere matar al niño, luego hay otro Herodes en medio, y luego hay un tercer Herodes que es el que se encuentra con el Señor Jesucristo. Entonces, en un periodo de 34 años hubo 3 Herodes. Herodes, el que trató de matar al niño; un Herodes que está en medio, Arquelao, Herodes, el que le llaman Arquelao, y luego viene Herodes, el que trata de matar autoriza, que es Antipas, ¿no? Herodes Antipas. Es decir, que el abuelo le pasó el nombre al hijo, el hijo al nieto, y luego todavía hubo otro Herodes, que es ya el que le va a tocar, y probablemente deba de haber otro para la deportación. Bueno, entonces, en el caso de la vida de Abimelec, que primero se encuentra con Abraham, y se siente atraído por la esposa de Abraham, Sara, y luego, años más adelante, la que sigue, se va a encontrar con el hijo de Isaac. Existe una distancia mínima de 40 años. En el caso del anterior, el caso del Señor Jesucristo, hay una distancia de 30 años entre uno y otro, y ya no era el mismo. Aquí hay una distancia mínima de 40 años y tampoco se trata ya del mismo. Entonces, ante la edad de la mujer de Isaac, y el tiempo que ha transcurrido, no es probable que haya sido el mismo Abimelec. Vimos que Abimelec significa mi padre es rey, ¿no? Por tanto, todavía no, la explicación
es esta: Abimelec era un título en ese momento más que un nombre. Sí era un nombre primero, pero después va a venir a ser más un título que un nombre. Y aunque fuera un nombre, no se trata del mismo Abimelec, sino probablemente del nieto del Abimelec original, en el caso más extremo, su hijo, pero no podía ser él mismo. En el siguiente caso, hermanos, vimos el problema de la edad de Sara o su aspecto. Nuevamente, a pesar de que Sara era una mujer muy hermosa, dice la Biblia que lo era, muy hermosa, pues sí tenemos algunas circunstancias ahí en torno a su edad. Los problemas esenciales se encuentran aquí, ¿no? En Génesis 12, 19, Faraón trató de tomar a Sara como mujer, creyendo que era hermana de Abraham. En realidad sí era media hermana de Abraham, lo vimos. Abraham salió a los 70 años de edad aproximadamente, entonces Sara era mayor de 60 años cuando Faraón se sintió atraído por ella. Y Abraham le dijo a ella: ¿sabes qué? Di que eres mi hermana, no es decir que eres mi esposa, porque me vayan a matar por tu culpa. Me vayan a querer matar a mí para que tú quedes libre, y se puedan casar contigo. Es decir que de alguna manera también los egipcios y los filisteos también creían en el hecho de que el matrimonio era para toda la vida. Pero si no lo hubieran creído, ¿para qué matar al esposo? Pues nada, le quitan a la mujer, lo que hizo David, ¿no? Ya después mandó matar a Urías Eteo, pero hubieran hecho lo mismo los egipcios, y sin embargo no lo hicieron. Así es que en el acontecimiento de Abimelec, Sara tenía aproximadamente 89 años. Y dice que Abimelec la vio y dijo: no, pues yo me quiero casar con ella. Entonces nos encontramos ante lo que aparentemente sería una discrepancia en la Biblia o un error, al ser Sara de una edad tan avanzada y haber atraído a este Abimelec. Sí, entonces vimos las posibilidades, ¿no? Ok, las posibilidades fueron: 1, la historia del encuentro con Abimelec es en retrospectiva y no en orden cronológico, lo cual quedamos que era muy poco probable, porque todo el Génesis está en orden cronológico. Entonces esto sería una excepción, y no encontramos una indicación clara, fiable, de que esto es una historia en retrospectiva. 2, Dios rejuveneció a Sarai físicamente, que es la postura evangélica. ¿A quién le encargué que le preguntaran al hermano Celso? ¿A usted le pregunté o al hermano César? El hermano César, nada, necesitábamos que el hermano César llegue. Allá está el hermano César, ¿por qué no habla? Pues yo lo vi, su silla vacía. ¿Qué pasó? ¿No le preguntó? Bueno, le encargamos todavía porque lo estaremos repasando. ¡Qué barbaridad! Entonces Dios rejuveneció a Sarai físicamente, que es la postura de muchos. Es decir, que el milagro de Dios en Sarai fue que ella era joven otra vez. Pero creo encontrar un punto débil en esta postura cuando dice que Sara murió de 120, ¿qué, hermano Memo? Usted lo investigó. 127 años. O sea, no murió de 60 ni de 80, no, murió de 127 años. La tercera posibilidad es que su aspecto debe estar relacionado al hecho de ser madre de una edad tan avanzada. Es decir, como de ella iba a nacer Isaac, e Isaac está por nacer ya, está cerca de nacer, un año aproximadamente, físicamente ella se rejuveneció, su aspecto era más jovial. Pero la cuarta, y con la que la mayoría coincidimos, es que la belleza de Sarai no se vio afectada por su edad de forma considerable. Hansel me decía de una mujer, estábamos viendo un evento de ¿qué era? Gimnasia, y sacan ahí a alguien que uno dice, no, tiene 11, 12 años, y resulta que tenía 16. Y luego sacan a otra que tiene 18 y uno dice tiene 14. Entonces Hansel me decía de una mujer china, ¿de cuántos años? Como 50 y algo, que parecía de 18 años. Entonces es probable también que en cuanto a su aspecto, genéticamente, físicamente, ella se haya visto siempre mucho más joven de lo que realmente era. Entonces hacíamos incluso las cuentas de que si Sara murió a los 126 años, y tomando en cuenta que una mujer hoy en día pudiera vivir 80, entonces una mujer de 80 años, la mitad de su vida son 40, y ver una mujer de 40 años
¿verdad? Pues si se cuida, si usa cremas de belleza, etcétera, etcétera, se puede ver bien. En el caso de Sara, al vivir 120 años y quitar 6, la mitad de 120 serían 60. Entonces Sara a los 60 años se vería como una mujer de 40. Entonces, cuando tiene 90, se vería como una mujer de 60 años aproximadamente, y esa sería la explicación de que el aspecto de Sara era de una, aparentemente mucho más joven de lo que realmente era. Hermano César, a ver. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Nunca se pinta. Ujú. Ujú. Sí. Sí, y hay también de piel a piel. Por ejemplo, la piel blanca es mucho más delicada que la piel morena, y la piel morena es más delicada que la piel negra. O sea, ustedes vean a una persona de 70, 80 años de piel negra, y difícilmente le van a hallar muchas patas de gallo o facciones muy marcadas, que sí sucede en la piel blanca. Ella es blanca también, y aún así está el hecho también de piel a piel. O sea, quizás la explicación entonces con la que debemos quedarnos es que Sara aparentaba una edad mucho menor de la que tenía, una mujer saludable. Oigan, para vivir 126 años, era una mujer muy saludable. Yo tengo una foto de mi abuelita que va a cumplir 100 años y sí, ya sin su dentadura, sí se ve que tiene muchísimos años. En el caso de Sara, no fue así. Además de que sí, Dios hizo un milagro en ella al haber dado a luz a sus 90 años de edad. O sea, eso es milagroso donde quiera, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos adelante entonces a la clase del día de hoy, que es básicamente la siguiente: la falta de pruebas de la existencia de Moisés. El resto de Génesis no tiene en realidad ya ningún problema. Empiezan con la vida de Isaac, ahí donde nos quedamos, el nacimiento de Isaac. A los 40 años se va a casar, va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú se va a casar con 2 mujeres que eran terribles, a tal grado de que su madre dice: si Jacob se casa con una mujer como estas, pues me quiero morir. Terribles nueras, ¿verdad? Por ahí se predicó, no sé si este año o el pasado, acerca de las nueras. Y luego Jacob se va a ir al haber haber comprado primero la primogenitura y luego haber suplantado a Jacob porque sí le correspondía, y porque además su mamá sabía que Jacob era el que heredaría todas las cosas. El mayor servirá al menor, se le dijo. Entonces ella, siguiendo la palabra de Dios, va a ayudar al más joven. El más grande, Esaú, cuando se entera que Jacob lo ha suplantado y se llevó su bendición, dice: lo voy a matar, nada más que se muera mi papá. La mamá sabiamente usa de pretexto las nueras, que sí lo son, pero para poder enviar a Jacob a vivir allá donde vivía su familia, su hermano Labán, y allá va a encontrar esposa, se va a casar. Su esposa lo van a engañar a Jacob, porque primero le van a dar a Lea, luego le van a dar a Raquel. A Raquel se va a quedar con las 2, una es fértil, la otra no, le da a su sierva, la otra le da a su sierva, termina teniendo 12 hijos que van a vender a José. Los medios hermanos van a vender al medio hermano José, primero lo querían matar, luego lo venden. José va a Egipto, está en Egipto mucho tiempo, es siervo de Potifar, luego va a dar a la cárcel, se vuelve el mayordomo de la cárcel. El panadero, el copero, le van a decir su sueño, los va a interpretar. Finalmente el copero es reinstalado, el panadero le cortan la cabeza,
Luego se acuerda cuando Faraón tiene el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 gordas y las 7 espigas, ¿verdad? Enjutas y las 7 espigas abundantes y gordas. Van a llevar a José, José va a interpretar el sueño, Faraón lo va a escoger para que él sea su segundo después de él y controle, ¿verdad? Crea silos de almacenaje para el grano, que era en abundancia, para los años de hambre. Sus hermanos y su padre, cuando bien empiezan ya el hambre, en el primero o segundo año, van a comprar, descubren que es José. José se da a conocer a sus hermanos y termina con la muerte de Jacob y del mismo José el Génesis. Y en todo este relato que brevemente se ha resumido, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay nada que alguien pudiera decir esto, aquello. Así es que dejamos ya Génesis y nos vamos a Éxodo. Y el primer problema que nos vamos a encontrar con Éxodo es que si ustedes buscan en internet pruebas de la existencia de Moisés, dicen que no hay. No hay. No hay ni un solo jeroglífico, ni una sola imagen, ni una sola referencia en todo Egipto acerca de Moisés. Sí hay referencias en Egipto del pueblo hebreo, de los hebreos. Y la referencia más importante que hay en Egipto de los hebreos es cuando el faraón los exterminó, los mató a todos, entre comillas, sabemos que no, pero esa sería la referencia más antigua, directa a los hebreos, donde aparece que él los mató a todos. No hay ninguna referencia egipcia sobre el Éxodo, sobre la salida del pueblo de Israel, sobre las plagas. Por ahí habría quizás alguna insinuación, pero no pasa de ser eso. Entonces, cuando uno investiga en donde quiera, dicen que no hay pruebas de la existencia de Moisés, que Moisés no existió. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se agarran los enemigos del cristianismo, de la Biblia, de Dios, para decir: no hay pruebas de la existencia de Moisés. Pero la pregunta es: ¿no hay pruebas de la existencia de Moisés? Miren. Ajá. Bueno, pero dicen que no hay ninguna prueba del siguiente hermano, que no hay ninguna prueba de la existencia de Moisés. No se ha encontrado en ningún lugar una referencia a Moisés. El nombre Moisés, hermanos, el nombre Moisés, aunque los judíos pataleen y se enojen y reclamen y exijan y demanden, es egipcio. El nombre es egipcio. Ellos dicen que es hebreo, no es hebreo, es egipcio. Y básicamente el nombre sí significa sacado de las aguas, para como normalmente nosotros lo usamos la traducción, pero sacados de las aguas en el sentido de que fue salvado de las aguas. ¿A dónde iba a terminar esa canasta con el niño dentro? ¿Dónde iba a terminar? Se podía atorar, se podía hundir, se pudo haber ido hasta el mar. ¿En qué mar desemboca el río Nilo? En el mar Mediterráneo. Ahí desemboca el Nilo. Muy bien, ahí hubiera terminado y se hubiera muerto. ¿Correcto? Pero fue salvado de las aguas, sacado en el sentido de sacado de las aguas, de salvado de las aguas. Y eso significa Moisés. Uno puede investigar y se da cuenta que Mos es aguas, ¿verdad? Y el resto del nombre tiene que ver con lo que lo sacaron de allí. Y efectivamente así sucedió. Pero, insisto, en Egipto no hay ninguna referencia a Moisés. Nada, pero nada, de nada. No hay nada. Si nosotros nos basáramos solamente en Egipto, ni siquiera sabríamos de la existencia de Moisés. Ok, a ver, vamos paso por paso. Los egipcios, hermanos, son la visión de los derrotados. ¿Sí? Miren, hay algo muy interesante. ¿Cuándo celebra Estados Unidos la guerra de Vietnam? ¿Alguien sabe cuándo celebra Estados Unidos la guerra de Vietnam? ¿Por qué no se celebra? Porque la perdieron. Y lo menos que se pueda hablar y decir acerca de la guerra de Vietnam, a tal grado de que los mismos soldados que regresaron de Vietnam no los querían. No los querían.
nunca los aceptaron. Nunca fue apoyamos a nuestras tropas como ahora con lo de Irak y Afganistán y la guerra contra el terrorismo. No, era así hasta como medio vergonzoso. México es una excepción, hermanos, porque México celebra el 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo, Miriam? Una batalla. Perdimos la guerra. Perdimos la guerra, ¿no? ¿O no la perdimos? ¿Cuál fue el resultado, hermana Claudia, de esa guerra contra Francia? ¿En qué terminó? No hasta el fin, pero al medio fin. ¿No? Tú, Michelle, dime. La batalla de Puebla fue ¿para qué? ¿Qué estaba sucediendo ahí? El país estaba dividido en los liberales y en los conservadores. ¿Ok? El PRD contra el PAN. No existía el PRI. El PRI existió después de la Revolución Mexicana y es lo peor que le puede haber sucedido a nuestro país. Pero pues todo pueblo tiene el gobierno que se merece. En esa lucha, ¿verdad?, los conservadores van a pedirle a Francia apoyo militar y además diciéndoles, y junto con el clero católico, pónganos un emperador, porque aquí la verdad, así como que nos esté gobernando un indio, pues como que no está bien, ¿verdad? Van a traer Francia, que tenía grandes intereses económicos ya en el país y en América, y estando Estados Unidos hundido en una guerra civil y distraído y no podía hacer nada, dijo, esta es la mía. Van a mandar tropas, ¿verdad?, francesas primero el pretexto de les quiero cobrar algo, ¿no? Me dejaron de pagar por ahí una deudilla y pues vamos, pero a grosso modo es la invasión francesa en México. Nos van a invadir, nos van a imponer un emperador, Maximiliano, pero en la batalla del 5 de mayo van rumbo a la Ciudad de México, porque desembarcando, ¿verdad?, por el puerto de Veracruz, tienes que atravesar Puebla si quieres llegar a la Ciudad de México. Y en Puebla se libra una batalla y hay un general inepto francés que menospreció a las tropas mexicanas y que además hizo una serie de tonterías monumentales y claro, perdió. Pero luego se repusieron, quitaron ese general, mandaron uno mejor y ese ya barrió, ¡pum! Háganse un lado, ¿no? Y nos impusieron un emperador, Maximiliano, que estuvo algún tiempo aquí y que resultó que hubiera sido muy bueno. En mi opinión, hubiera sido algo muy bueno, porque cuando llegó, los conservadores le dijeron, ok, empieza a cambiar las cosas, y él dijo, no, momento, no vamos a cambiar nada, todo esto está muy bien, la separación del clero y del Estado es lo correcto, y se le voltearon, se enojaron contra él, ¿ok? Era más racista Benito Juárez, porque él no quería saber nada de los indígenas, o sea, se avergonzaba de ellos, los aborrecía, decía, guácala, ¿qué es esto, un indio? Él decía, civilícense, yo no los quiero. Era más racista Benito Juárez, mientras que Maximiliano los admiraba y decía, oh, una cultura ancestral, gente, él sí los quería. Bueno, ante todo esto, viene porque de los pocos países que hay en el mundo, México celebra la derrota. Lo que se debería de celebrar sería el día en el cual Juárez, en contra de las opiniones hasta de Víctor Hugo, del Papa, del presidente de los Estados Unidos, de Francia, mandó fusilar a Maximiliano. Tomó la decisión y dijo, aquí van a venir, el que vuelva a venir aquí, esto le va a pasar. ¡Pum! Lo fusilaron. Y échenle en un ataúd, y no había ataúdes grandes, así que traía todas las piernas de fuera porque Maximiliano era muy alto, ¿verdad? Esa fue una demostración de poder. Deberíamos de celebrar ese día debería de ser el que deberíamos de celebrar, no el 5 de mayo. Pero bueno, no se puede cambiar y ya está. Pero en general todos los países, hermanos, no celebran las derrotas. En Somalia, el día ahorita más importante de celebración nacional en Somalia es el día en que el día de la batalla del Halcón Negro, cuando murieron 16 soldados norteamericanos y más de 1000 somalíes en Mogadishu. Pero cuando eso sucedió y sacan los cuerpos, ¿verdad?, de los soldados muertos,
de 2 soldados ahí muertos y ¿cómo se les dice cuando? Sí, los arrastraron, los humillaron, los profanaron, eso hicieron, profanaron el cuerpo ya de soldados muertos. Bill Clinton se asusta y dice: saquen a las tropas. Y ahí es cuando todo el ejército se le echó en contra de Bill Clinton, porque le dicen: es debilidad, debemos de quedarnos e imponer nuestro poder. No, saquen a las tropas. Uy. Ya de ahí, ¿verdad? Ya no se va a levantar Bill Clinton. Pero Mogadishu, los somalíes celebran ese día como el gran día de la victoria contra los imperialistas norteamericanos. Digo todo esto, hermanos, para que en ese contexto que ya tienen, en este sentir así, ¿ustedes creen que los egipcios iban a estar diciendo: nos vinieron y nos pusieron una paliza? ¿Hubo un hombre que se levantó y derrotó al dios Sol en la tierra, al faraón? ¿Quién lo iba a hacer? O sea, la visión de los egipcios es la de los derrotados, y los derrotados no dicen: nos derrotaron. ¿Verdad que no? Es humillante, es políticamente incorrecto, y además ante la visión del mundo también es incorrecto estar diciendo: vino un hombre, ponle allí que vino un Moisés y pues que nos dio una paliza, casi destruyó Egipto y se llevó a nuestros esclavos y nos mató a nuestros ejércitos. Hermano Varela. Sí, y que aquí va, últimamente, y bueno, casi siempre aunque tratan de ensalzar, y si es de ensalzar, o sea, 16 muertos contra 1000, es algo impresionante, es algo, ¿cómo le podemos llamar? En un enfrentamiento armado donde yo mato 1000 y a mí me mataron 16. Aplastante, una demostración de poder impresionante. Pero para los somalíes, igual que a los vietnamitas, no les importaba un muerto, 2 o 3 o 1000, no son nada. 1000 muertos no son nada, ni 10,000, lo mismo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los rusos. Los muertos no representaban nada. Para Estados Unidos sí, una vida para Estados Unidos, por su visión, ¿verdad? La visión que tienen, su visión cosmológica, donde el individuo es más importante que la comunidad. Es diferente, mientras que para los asiáticos la comunidad es más importante que el individuo. Entonces en Vietnam no crean que sí hubo 50,000 bajas norteamericanas, pero hubo 300, 400,000 vietnamitas. Pero para los vietnamitas no era ningún problema, salió una batalla y le mataron 100, no hay problema. Pero un muerto, una baja norteamericana era muy importante. Entonces tenía que ver con su visión, tiene que ver con esa visión. Para Estados Unidos el individuo está por encima de la comunidad, del grupo. O sea, el individuo por encima del grupo. Y usted vea sus películas y siempre es eso: el individuo por encima del grupo. Vea una película japonesa, vea una película oriental, ¿verdad? Y el individuo no es nada, no tiene el valor de la comunidad. Es más o menos como las hormigas. Las hormigas, para atravesar un río, se van anclando una tras otra, hacen un puente y todas esas se van a morir ahogadas, pero el resto va a atravesar. Y esa es la visión por la cual Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. O sea, finalmente lo hubiera ganado, pero la idea de es más importante el individuo que la comunidad. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Hay una importancia en el individuo, pero a la hora de la iglesia es más importante la iglesia que el individuo. Si no hubieran dejado a aquel que estaba con la esposa con su madrastra viviendo, lo hubieran dejado, porque el individuo es muy importante. Tiene su importancia el individuo, pero también la iglesia. Bueno, como dice el hermano Varela, no van a estar celebrando la derrota, ¿verdad? Nadie lo va a hacer, excepto nosotros. Pero de ahí en fuera, porque también la Revolución Mexicana, hermanos, o sea, el 20 de noviembre, ya hay, yo coincido, ¿verdad? Es vergonzoso, es un día para pensar y decir: esto no debe de volver a suceder. No debemos de permitir que eso vuelva a ocurrir. Hay otros medios, hay otras formas, pero pues desde el punto de vista personal es un error. Ahora, seguimos.
no solían ensalzar ni reconocer sus derrotas. Los egipcios no van a mencionar nada de Moisés, ni de los hebreos, ni del Éxodo, porque son los derrotados. ¿Ok? No solían además ensalzar ni reconocer sus derrotas. No hacían un monumento a la derrota, ni anotaban las derrotas, porque no era lo correcto, ni políticamente, ¿verdad? Ni en los conflictos nacionales. O sea, ¿quién se pone ahí a decir, me ganaron la guerra? Nadie, callados. Cuando Saddam Hussein perdió la primera guerra del Golfo, ¿por qué fue la primera guerra del Golfo, hermana Marce? Usted debe saber, usted lo vivió. 1991. ¿Alguien sabe por qué fue la primera guerra del Golfo? Y fue el papá de George Bush, el papá fue el que tuvo la guerra. Resulta ser que a finales de 1800 los ingleses llegaron y dijeron, aquí hay petróleo y no queremos que Irak lo tenga. Entonces trazaron una línea así derechita y dijeron, de aquí para acá ahora es un país y se va a llamar Kuwait. Kuwait, que pertenecía a Irak, era parte de Irak, pero pues como ellos tenían el control militar, político, económico y todo, lo dividieron y dijeron, y claro, ellos se quedan con el control, meten a sus petroleras, etcétera, etcétera. Tienen el control de Kuwait. Luego, Saddam Hussein, dándose cuenta que le están robando su petróleo, va a invadir Kuwait, esperando que nadie dijera nada ni hiciera nada, porque él hacía alarde de que tenía muchas armas y era el tercer o cuarto ejército más poderoso del mundo. Pero pues claro, tratándose del petróleo, Estados Unidos va a decir, no, oye, es una nación independiente, libre, soberana, ¿verdad? No es justo, no es correcto, y lo van a invadir. Y tan era un asunto del petróleo que cuando se retira Saddam Hussein, prende los pozos petroleros, los truena y los prende. Les prende fuego a todos los pozos petroleros que pudo y se fue. Y se rompió un récord mundial de apagar pozos petroleros. Y las compañías encargadas de eso, que son especializadas, se volvieron multimillonarias por los contratos de apágame un pozo, ¿no? Bueno, todo esto porque cuando regresó Saddam Hussein derrotado a Irak, dijo que había sido una victoria. Toda la propaganda, todo. ¿Por qué? Porque le dijeron a George Bush, padre, métete de una vez a Irak, tumba a Saddam Hussein. Y George Bush dijo, no, vamos a tener muchas bajas y la gente se va a quejar. Y le hubiera sucedido exactamente lo mismo que a su hijo. O sea, Saddam Hussein blofeaba, no tenía nada y la gente no lo quería. Sus hijos eran terribles. Uno de sus hijos, el mayor, salía en auto y secuestraba a muchachitas de la escuela, de la secundaria, las subía a su carro, las violaba, las mataba. La gente no lo quería, no querían a Saddam Hussein ni a sus hijos ni a nadie, la gente estaba harta, pero eso es algo que no sabían los norteamericanos. Todo esto lo digo porque Saddam Hussein hizo de su derrota una victoria y dijo, ganamos, pum, pum, balazo, balazo. La única manera de demostrar que había sido derrotado fue después. Y mucha gente de Kuwait, al leer solamente los periódicos kuwaitíes iraquíes controlados por el gobierno, decían, no, pues dice que ganamos, pues ya ha de ser, sí, yo creo que sí ganamos. O sea, ¿cuántos aquí mexicanos de veras sí creen de todo corazón que Pancho Villa era un gran héroe, fue un gran héroe mexicano? Hasta películas hay de él. Y lo pueden creer, pero de que lo haya sido, es otra cosa. No, y que la Revolución Mexicana, ya no tanto, ya eso ya como pues ya pasó un siglo, ya así como ya no se enfatiza, pero no, lo hubieran visto en los 40s, en los 50s, la Revolución Mexicana, los hijos de la Revolución Mexicana, y no, sí, la gente sí se lo creía y decía, wow, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, vamos adelante. Hermano, no solían ensalzar ni reconocer sus derrotas. Tercero, la humillación y destrucción decidieron olvidarla. Fue una gran humillación que los hebreos, un pueblo esclavo, les haya ganado y dijeron, vamos a olvidar esto. Hansel. Yo creo que también, por ejemplo, quienes escribían y pintaban lo que hacían, los jeroglíficos, los egipcios, yo creo que también no se les permitía escribir ese tipo de cosas, porque a lo mejor como quienes sí quisieron poner ahí qué estaba sucediendo, como tipo historia, la historia de Egipto, y no se les permitió esa parte exclusiva de nada, porque pensando en el futuro sabían que eso iba a quedar para el futuro. Claro. Querían
Exactamente, con un pueblo esclavo. Imagínense ustedes si publican y dicen que un pueblo esclavo los derrotó, cualquiera iba a venir y los iba a querer derrotar también. Además de la humillación, ¿verdad?, que habían sufrido por esclavos, que ni siquiera usaron armas. O sea, no hubo una guerra que se levantaran en armas los hebreos contra los egipcios. Nada, la gente estaba en sus casas, guardada, asustada. El único que se enfrentaba a Faraón era Moisés. Bueno, no había además, no había espacio para una historia contra sus dioses. Dios, el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, había humillado a sus dioses, había demostrado que no eran dioses, y si lo hubieran sido, los había derrotado. El río Nilo, el haber oscurecido el sol, ¿dónde estaba su sol, Ra? Dios lo oscureció, hubo tinieblas, nadie se podía ver. ¿Dónde estaba el sol? ¿Dónde estaba su Dios? Que hubiera vencido a Dios y hubiera quitado las tinieblas y el sol. Un Dios, tenemos las ranas, tenemos los piojos, tenemos las úlceras, tenemos cada una de las plagas. Está humillando y demostrando y diciendo: esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios, esto no es Dios. ¿Y qué? ¿Lo iban a notar? ¿Y se iban a convertir al Dios de los judíos? Eran demasiado orgullosos para eso. Cualquier pueblo, además, busca recordar solo las victorias, ¿verdad? Cualquier pueblo busca recordar solo las victorias. ¿Qué de la historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, nosotros como país tenemos presente? Es el Escuadrón 201, ¿no? Nada más. Que lo usaron para misiones no de combate aire-aire, sino para bombardear ferrocarriles, fábricas, no sé, creo que por ahí sí se dio en una ocasión algún combate, pero ya la guerra estaba básicamente decidida. Es triste que nuestro país no haya participado desde mi punto de vista. A mí no deja de molestarme que Cuba tenga más importancia internacional que México. ¿Cómo puede tener más importancia internacional Cuba que México? Pero bueno, hay quienes aplauden, ¿no?, la postura diplomática de México, que fue: nosotros no nos metemos con nadie, nosotros somos neutrales. Bueno, cualquier pueblo busca recordar solo sus victorias. Vamos adelante. Entonces quedamos aquí, y me faltó esa, que ellos tenían el control de la propaganda. El pueblo alemán, hermanos, creía que iban a ganar la guerra porque la propaganda que les daban, y no permitían otra, creían que efectivamente era así. Lo que está sucediendo con Norcorea. Norcorea es como la luz del mundo, pero de un país. Hay un líder, ¿no? Hay un líder, un super líder al que hay que adorar, al que hay que seguir, nuestro gran líder. No hay internet, no hay libertad de expresión. El que se le ocurra decir algo contra el supremo líder va a sufrir terribles consecuencias. Así es que la gente se le ha enseñado que los Estados Unidos son el diablo, son malos. La gente en Estados Unidos se muere de hambre. La gente en Estados Unidos, ¿verdad?, viven como esclavos, cuando en realidad lo son ellos, y la gente de Norcorea sí lo cree. O sea, hay gente en Norcorea que al recibir solo esa información sí lo cree. Entonces, ¿qué sucedió en Egipto? No les vamos a decir al pueblo nada, y nuestra propaganda va a ser que esto no sucedió. Ok, ahora sí, vamos adelante, hermano. Si bien no hay en lo que respecta a los egipcios ninguna prueba ni demostración de la existencia de Moisés, lo entendemos. De hecho, este pictograma del exterminio de los hebreos, pues está mal, porque los hebreos siguen existiendo. Históricamente ahí están los hebreos. Entonces el pictograma que dice que los mataron a todos, pues es mentira, es obvia, es una obvia mentira, un engaño. Ahora, se puede tomar la Biblia como fuente histórica. La Biblia debe de ser tomada como una fuente histórica. ¿Puedes tirar el chicle, por favor? La Biblia debe de ser tomada como una fuente histórica.
no como un libro religioso, como un libro espiritual. O sea, es la palabra de Dios, pero más allá de ser la palabra de Dios, y que lo es, debe de ser tomado como una fuente histórica. Desde el hecho de que fue descubierto Jericó con la Biblia, desde el hecho de que fue descubierto un montón de cosas, hermanos, que allí aparecen en la Biblia y ahí están en la Biblia, debe de ser tomado como una fuente histórica. El relato de la Atlántida es tomado como un hecho histórico a tal grado de que lo buscan. Nadie dice, no, pues es un mito, hay quienes lo creen, pero también es visto como una fuente histórica. La Ilíada, ¿verdad?, la Odisea, son vistos como fuentes históricas más allá de las cosas que pueda tener y que no sea. Y sin embargo, resulta que para los incrédulos la Biblia no puede ser tomada en lo más mínimo en serio, cuando la Biblia misma ha demostrado ser un libro histórico. Entonces, esa idea de que no hay ninguna información sobre Moisés es una mentira. Porque si la Biblia es una fuente histórica, y lo es, entonces la Biblia está llena de referencias a la existencia de Moisés. De hecho, sabemos más de Moisés que de Buda. ¿Cómo se llamaba Buda? Luis. ¿Qué nacionalidad tenía Buda? No vas a decir que chino, porque no era chino. Era de la India, ¿sí? Hindú, era de la India. Y se llamaba Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, y él le tocó vivir lo que pues todavía vive la India, que es este asunto de las castas, pero él se rebeló y dijo, no, esto no está bien, y va a crear su propia manera de espiritualidad, de meditación, que no fundó ninguna religión, porque el budismo no es religión, ni siquiera él dijo que fuera Dios. Gracias, hermano. Él no dijo que fuera Dios. Hoy está helado esto, se lo vamos a poner en la nuca al que se esté durmiendo. Bueno, él no dijo que fuera ningún dios, ya que en el oriente, sobre todo principalmente algunos chinos y japoneses, lo hayan elevado casi como un dios, es otra cosa, pero él no dijo que lo fuera. Las referencias entonces históricas, si la Biblia, y efectivamente lo es una fuente histórica, hay más información de la vida de Moisés que de Buda. Sabemos cuándo nació, cómo nació, quiénes eran sus padres, sabemos dónde vivió, cómo vivió, qué hizo, sabemos que mató, sabemos que huyó, dónde estuvo, cómo fue que Dios lo llamó, sabemos cómo regresó a Egipto, sabemos cómo salió de Egipto, sabemos de los 40 años en el desierto, sabemos las que sufrió con ese pueblo contumaz y rebelde, y hasta sabemos cuándo y dónde murió. O sea, tenemos más información de la vida de Moisés, y dicen, no, pero nada más está en la Biblia. Bueno, la Atlántida nada más está, ¿verdad?, en un solo libro también. Y también nada más en un solo libro está Troya. Y también nada más en un solo libro hay muchísimas cosas. O sea, Mahoma también nada más está en un solo libro, ¿no? Sí, nada más. ¿Qué más? Y por cierto, jamás el Corán habla mal del profeta Mahoma. Y la Biblia sí nos dice las verdades de David, de Moisés, de Abraham, de Isaac. Todos nos los presenta como seres humanos. No nos presenta, ni a Pablo nos lo presenta como el divino Pablo, porque no lo es. ¿De acuerdo? Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Y si ustedes van y buscan algo de Mahoma, no, Mahoma fue un ser perfecto. No, hombre, no, ni hablen de que por ahí tuvo hijos fuera del matrimonio. No digan eso. Sería tanto como hablar del líder de la luz del mundo y todas sus fechorías y todos sus crímenes que le toleró el gobierno de Guadalajara. ¿Por qué? Porque él tiene peso político y él decide las elecciones. Él le dice a su gente, vamos a votar por tal, sale ya, la presidencia municipal está decidida. Bueno, la existencia de Moisés está llena de referencias. Siguiente, hay mucha más información que la que se tiene de otros personajes de la historia. Adelante, y se puede crear una imagen cierta de la persona de Moisés. La existencia de Moisés, hermanos, en la Biblia es tal que tal la información que podemos crear una imagen de quién y cómo era Moisés.
La Biblia dice que no había hombre más manso que Moisés. Manso. No era, se le quitó, hermanos, se le quitó. Moisés no era manso, se hizo manso. Él quería liberar al pueblo de Egipto. Él quería liberar a su pueblo. Pero se equivocó en la forma. Porque cuando ve a un egipcio golpeando a un hebreo, se le va al egipcio y se le pasa la mano y lo mata. Y cree él que esa es la manera de liberar a su pueblo, pero Dios no tenía pensado usar un caudillo para liberar a su pueblo. Él iba a liberar a su pueblo con mano poderosa. Entonces, al ser descubierto, huye, porque lo van a querer matar por matar a un egipcio, y se dan cuenta de que Moisés, al tener toda la educación, preparación de un egipcio, de los egipcios, es una amenaza. Porque si se le ocurre a los israelitas seguirlo, se van a volver una amenaza, va a haber una guerra costosa, gravosa, así es que hay que matar a Moisés. Moisés huye. Es decir, podemos nosotros entender a Moisés, conocer a Moisés de cierta manera. Ese Moisés que es manso y que es humilde, ¿verdad? También, pero también es duro por otro lado. Es celoso de las cosas de Dios. No es un pusilánime como su hermano Aarón, que cuando vienen y le reclaman todo se doblega, sino un Moisés que dice: saquen la espada y empiecen a matar. Es duro, pero también no anda buscando pleito ni es fanfarrón y dice: no te pongas contra mí. En el caso de Coré, él pudo haber dicho: a ver, échense. No, dice: vamos a ponernos delante de Dios y el que Dios escoja. Y también lo vemos un poco cargado de manos, porque dice: por cierto, tráiganse su incensario, ¿no? Sabiendo de que le estaba aumentando, o sea, ya estaba mal lo que estaban haciendo. Y todavía querer ofrecer incienso. Pero pues también lo vemos así diciendo: ¿te quieres? Bueno, mira, por ahí también te traes el incensario. ¿Ya que te quieres poner? Y sí, lo podemos ver. Bueno, vamos adelante. En lo que respecta a los judíos, la información sobre Moisés es abundante. O sea, ¿Moisés existió o no existió? Sí existió. ¿Es real? Es real. El problema que tenemos básicamente es que cuando dicen no hay pruebas de la existencia de Moisés, es porque están ignorando la Biblia. Y porque se están esperando encontrar la información solamente de los egipcios. Pero es obvio que los egipcios no iban a mencionar nada. Y si alguien hubiera querido mencionar algo, el gobierno egipcio, el faraón, tenía el control de la propaganda. No solamente de la propaganda, sino de la escritura. Los escribas, los que sabían escribir, estaban bajo el control del gobierno. Toda la demás gente no sabía escribir, ni leer, ni nada. Era en ese sentido, el gobierno tenía el control. Miren, dicen que fue así. No, pues sí ha de ser. Como lo que está sucediendo en nuestro país con TV Azteca y Televisa. Solamente dicen lo que quieren y están rendidos. Bueno, ya tuvieron sus diferencias con el gobierno, porque también el gobierno les hizo sus cosas, pero ante esa puerquez, hermano, uno debe de abstenerse, ¿no? Secuestros, violaciones, homicidios. Yo no sé si usted lo creyó, que en nuestra ciudad los homicidios se calmaron. Nunca se calmaron. Nunca se calmaron. ¿Qué fue lo que pasó? No aparecen. Nada más los que ya no se pueden tapar. Que hubo una balacera y en la vía rápida cayeron 2 muertos y balazos. Eso ya no se puede tapar, pues. Hay cosas que no, pero hay muchas que sí se pueden tapar. Que en la Navidad hubo 2 muertos. Sí, 2 muertos nada más. Y a uno lo mataron a balazos, cayó en un techo, y lo mataron otros 2 ladrones igual que él. Y en accidentes nada más 2 motociclistas se mataron. Nada más 2. Saldo blanco. ¿Sí? ¿Será? ¿Sí será? 2 muertos nada más en la Navidad. 2 en una ciudad de 2 millones de habitantes, hubo 2 muertitos. Bueno, para los judíos, volviendo ya al tema, la información sobre Moisés es abundante. Es abundante. Seguimos adelante. En lo que respecta al Señor Jesucristo, la información para él fue suficiente.
Para el Señor Jesucristo, hermanos, Moisés era real. Y esa es una prueba además de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, en la ley de Moisés está escrito. El Señor Jesucristo hizo referencias a Moisés, Moisés y los profetas. Moisés. Es una gran cantidad de referencias que el Señor Jesucristo hizo a Moisés, y aquí es entonces donde viene la demostración, junto con la Biblia, más importante. ¿Qué pasó? Se acabó la pila. La más importante de la existencia del Señor, el Señor Jesucristo está demostrando la existencia del mismo Moisés. La está ratificando, la está demostrando, la está enseñando. Si para el mundo, ¿verdad? Si para el mundo la existencia de Moisés no puede ser comprobada a través de las Escrituras, de la Biblia, para el Señor Jesucristo la existencia de Moisés está más que demostrada y es suficiente. Y esta debiera de ser, hermanos, nuestra postura también, y ante aquellos que nieguen la existencia de Moisés o de David. De hecho, miren, en el caso del rey David, también más o menos iba por el mismo rumbo. Como nosotros no vamos a ver eso, nada más estamos viendo estas situaciones de Pentateuco, por ahí va también el rey David. No hay pruebas de la existencia del rey David, pero si la Biblia está llena, no podemos no podemos usar la Biblia como un libro histórico, cuando en realidad lo es un libro histórico. ¿Ok? Aquí está, ahorita lo busco. Entonces, el asunto con el rey David, hermanos, es que ya se encontraron restos arqueológicos donde está allí el rey David. De Salomón los hay, pero hay un sello del rey David que ya no pueden negar y decir, bueno, sí hubo un David que fue rey, pero no necesariamente es el David de la Biblia. No, pues sí ha de ser otro, ¿no? ¿Cuántos reyes David hubo? Es muy interesante también en el caso de los hebreos, que nadie más se volvió a llamar David. Nadie más, ningún otro rey, ningún padre se atrevió a ponerle a su hijo de la descendencia de David, David. Sí hubo Jeroboam II y sí hubo Roboam II, ¿verdad? Pero nunca hubo un David II. O sea, no hubo un padre que dijera, le voy a poner a mi hijo David. Padre que fuera rey, pues, que fuera rey y que de su descendencia vendría otro rey, su hijo sería rey. A ninguno se le puso David. En cambio, sí vemos a los faraones, a los romanos, a los mismos fariseos, poniéndose los mismos nombres, ¿no? Tan así llegó a ser David. Bueno, ¿qué nombre iba a buscar? Les dije, Moisés. Ok, déjenme ver nada más en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo hace referencia a Moisés? Ok, aquí tenemos Mateo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Así es que la existencia de Moisés para el Señor Jesucristo, que es Dios, las pruebas son suficientes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nunca va a hablar de Moisés aparte de lo que la Biblia dice de Moisés. ¿De acuerdo? Sí va a haber otros escritos como Judas que nos va a revelar algo que la Biblia no dice de Moisés. Judas dice que Satanás y Miguel contendían por el cuerpo de Moisés. Génesis no lo dice, ni el Señor Jesucristo lo dijo. Pero Judas lo va a revelar, es decir, sí fue cierto. Al estar en la Biblia y ser incluido en la Biblia, ese relato que no estaba en la Biblia era cierto, si no, no estuviera en la Biblia. ¿De acuerdo? Pero el Señor nunca nos va a revelar nada de Moisés que la Biblia no dijera, demostrando así su existencia. Y finalmente, hermanos, en lo que respecta a los cristianos,
Moisés existió, es un personaje histórico y la información que tenemos sobre él es total, es suficiente, es abundante. ¿De acuerdo? Así es que ante la postura de un incrédulo que diga, es que no hay pruebas de la existencia de Moisés, no, sí las hay, y muchísimas. Podemos saber cómo se llamaba su mamá, dónde nació, en qué circunstancias nació, cómo fue que se salvó porque lo querían matar, quién lo crió, qué crímenes cometió, dónde vivió, cuántos años vivió, cómo murió, qué hizo, cómo era, qué carácter tenía. O sea, y de eso, hermanos, tenemos más información de Moisés que la que pudiéramos tener de Emiliano Zapata. A ver, ¿con quién se casó Emiliano Zapata? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuál era su segundo apellido? ¿Ah? ¿Ya vieron? ¿Dónde murió? Ese sí lo deberían de saber dónde murió. Lo traicionaron, lo ejecutaron, lo mataron. ¿Eh? No, ese es el norte, él es del sur. Ahí está, lo asesinaron. En Chinameca, ¿no? En Chinameca le pusieron una trampa ahí se lo echaron. Bueno, ya ven cómo sabemos más de Moisés. Y Moisés tiene miles de años que vivió, 3000 por lo menos. Y la Biblia es total. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Entonces, ¿hay pruebas de la existencia de Moisés o no? Sí las hay. Porque la Biblia es un libro histórico también. Hermano Memo. Claro. Cuando el Señor Jesucristo señala que algo existe, para nosotros los cristianos es que existe. Por eso una de las pruebas de la existencia de los demonios es Jesucristo. El Señor Jesucristo echaba fuera demonios. ¿Y qué? ¿Estaba engañando? ¿Qué? No, existen los demonios. El Señor Jesucristo es la prueba final o la prueba definitiva o absoluta de que Moisés existió. Ahora, nada más también es cuestión de que los incrédulos acepten también la Biblia como un libro histórico, pero claro, siendo la palabra de Dios, siempre la van a rechazar. Sí, quizás sí son una minoría, quizás sí. Pero entra a internet y va a ver que dice que no hay pruebas de la existencia de Moisés. Claro. Es muy probable que algún día se encuentre algo que lo demuestre. Difícilmente en Egipto, insisto, por las circunstancias que eran importantes, y en el otro porque anduvieron 40 años en el desierto y no andaban escribiendo nada, y luego una serie de circunstancias para que no aparezca algo extra, pero pues la palabra de Dios es suficiente. O sea, el mismo Pentateuco que él escribió. Entonces es muy probable también que no se encuentre ninguna prueba, porque ni siquiera se sabe dónde lo enterraron. O sea, se sabe que subió al monte, pero en dónde en el monte quedó, pues ni Satanás lo supo. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, terminamos la escuela dominical. Luego vamos a seguir enfrentando algunas cosas así que requieren alguna explicación del Pentateuco. La siguiente que vamos a ver, hermanos, es esta acusación contra Dios. Y la hacen seguido en las películas, en las series y en todos lados. Dios mandó matar gente. Dios mandó matar gente. Dios mandó y dijo, no dejes a nadie vivo. Y entonces dicen, ¿ya ven? A tal grado que dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que mata, que destruye. El Dios del Nuevo Testamento es uno de amor. No es cierto, nada más que no conocen a Dios. Pero vamos a analizar un poco este asunto de el que haya muerto tanta gente, porque sí murió, ¿ok? Vamos a ver. Y que Dios le haya dicho a Moisés, vas a entrar a la tierra prometida y los vas a matar a todos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por
la escuela dominical. Te pedimos que esto se guarde en nuestro corazón, sobre todo los jóvenes. Recuerden que la Biblia es un libro histórico también, es la palabra de Dios y en todo lo que habla no miente y no se equivoca. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te agradecemos porque tenemos plena confianza en tu santa palabra. Oramos en nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Empezamos puntuales, hermanos, el culto de predicación.